Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy tenemos un diálogo sumamente interesante con el ministro de Interior y Policía, el licenciado José Ramón Fadul, que está en el candelero por el tema del Partido de la Liberación Dominicana, que vamos a conversar en un rato para todos ustedes. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por la periodista Inés Aispun, subdirectora de Diario Libre, el jefe de redacción de Cierre, Omar Santana, y los periodistas integrantes de la redacción integrada de Diario Libre, Abel Guzmán, editor político, y Adonis Díaz, que cubre la fuente de la policía y del Palacio Nacional. En unos instantes arranca este diálogo libre con el licenciado José Ramón Fadul, ministro de Interior y Policía, a quien damos la más cordial bienvenida por haber aceptado nuestra invitación y estar con nosotros aquí hoy por la mañana. Que llegó temprano como siempre. Se la suerte de tener franqueadores. Y todo. Lo que salgo una hora antes. Ese es el problema. Ese es el problema. O llegas muy temprano o llegas tarde, como quieras. O llegas temprano, bueno. El PLD va a tener que tomar una decisión. Son hechos individuales, todo el mundo lo sabe, pero son funcionarios del partido. Y ayer mismo, antes de ayer, un ministro en España, porque dejó de declarar impuestos 2 o 3 años, tuvo que renunciar del cargo, pero aquí nadie renuncia. ¿Qué va a hacer el PLD? Bueno, gracias primero por la invitación de estar aquí en la primera entrevista que doy como ministro, como nuevo ministro. Este es como la quinta como ministro de Interior y Policía, ¿verdad? Indudablemente que nosotros tenemos que abordar el tema en el comité político. Y es un tema que debe ser abordado con la mayor seriedad posible, porque si no, nosotros estamos enviando un mensaje inadecuado a la estructura partidaria. Creo además que ellos mismos debieron renunciar hace tiempo a su función dentro del partido, porque tenemos que preservar este instrumento político, y si nosotros en momentos como este lo estamos cuestionando en términos éticos o morales, que es lo más grave, nosotros debemos asumir nuestra defensa personal, alejado de la organización a la que uno pertenece y le ha dado parte de su vida. Indudablemente que ese es un tema que en los próximos días, cuando se convoque el comité político, lo vamos a abordar, porque la mayoría de miembros del comité político que me he comunicado con ellos me han manifestado también esa intención. O sea que es un tema que es ineludible y que debemos tomar medidas en ese sentido. Muy bien. Podemos escapar a ello. Ministro, el comité político no siempre se reúne con la frecuencia que debería. ¿Cómo van a manejar esto? Porque si lo van echando para atrás. No, pero se va a manejar. Indudablemente que no lo estamos haciendo mensual como acordamos ante la semana, pero viene también el 16 de agosto, que nos obliga también a encontrarnos nuevamente por la elección de los bufetes directivos y las salas capitulares y que se van a elegir ahora. Y además hay temas pendientes como la situación nacional, la misma candidatura o precandidatura que están saliendo dentro de la organización. La ley de partido. La ley de partido, pero la ley de partido yo creo que se resolverá en los próximos días, porque en el comité político se decidió, lo que eso planteé yo por cierto, que fuera nuevamente al lugar que le corresponde esa discusión, que es al Congreso Nacional. Pero no lo sueltan al Congreso, porque las fuerzas siguen jalando cada uno sí, para su lado. Bueno, es parte de la lucha que se da, pero el escenario normal para que esa lucha se produzca es el Congreso Nacional, porque es una facultad de los legisladores, y así tenía que ir. No creo que deba volver al comité político. Yo creo que ahí o se resuelve o no se resuelve. Pero en el Congreso hay el escenario propio para eso. Es lo que considero. Entonces, ¿y si no se resuelve, qué hacemos? Debe resolverse, porque todo el mundo sabe que se necesita la ley de partido. Todo el mundo está consciente. Y las organizaciones políticas, si somos sinceras, sabemos que no tenemos árbitros. Sabemos que no tenemos padrones creíbles. Sabemos que todo el mundo ya tiene posiciones políticas determinadas. Todo el mundo lo sabe, si somos sinceros, y tenemos que ser sinceros y honestos y transparentes. Y todo el mundo sabe que el transfugismo hay que detenerlo, que por eso es que se plantea lo de simultánea, que el que no salga ese día en su fuerza política, en su partido, no pueda mañana aparecer el candidato en otra fuerza política, porque eso hay que evitarlo. Y además que la población tiene su pro y su contra, pero yo veo lo positivo más que lo negativo.
en la simultánea y con padrón de la Junta. ¿Y las abiertas? Abiertas. O que los partidos elijan su padrón. Mira cómo es, son dos padrones. Los partidos tienen dos. Uno que es para sus autoridades internas de elección, que se rigen por ese padrón. Para los cargos que nosotros tenemos de secretario general, los miembros del comité político, los miembros del comité central, los presidentes provinciales. Ese padrón se conserva. ¿Qué ocurre? Estamos hablando para los cargos selectivos. Que los partidos, mediante sus procedimientos internos, primero hacen una preselección de quiénes irían a esa contienda. Por ejemplo, en el caso de nuestro comité central, dice, bueno, de precandidato irá el expresidente Fernández, Francisco Domínguez Brito, Carlos Amarante Valero, lo que han salido, Reinaldo Pareto, lo que han salido. Eso entonces, si lo aprobaron, irían a la contienda interna de primarias abiertas, a la población, pero primero hay una preselección que cada fuerza hace, igual a los cargos congresionales, igual a los cargos municipales. No es que el que quiera luego puede participar en esa primaria abierta y yo me inscribo, no. Porque primero hay parten de un hecho normal, que es la vida estatutaria de la organización. Entonces yo soy de lo que soy partidario de eso. Porque hay que acabar el transfugismo, el problema de los padrones que nadie cree en ellos, el problema de los árbitros, no hay árbitros, no lo hay. Entonces esa ley es una necesidad en el Congreso. Esa ley es una necesidad que se apruebe en el país, para preservar el sistema de partido. No al PLD, el sistema de partido, que es el que está profundamente cuestionado. Ya usted avanzó, señor ministro, que el PLD debe de reunirse, el comité político del PLD debe de reunirse para conocerlos, una acusación de corrupción, dos acusaciones de corrupción, una en Estados Unidos y otra por el caso de Brecht. ¿Cuál es el procedimiento que lleva dentro del Partido de la Liberación Dominicana la solicitud de cese o que se le pida a un compañero del partido, del comité político además, que abandone el cargo? ¿Cómo es ese proceso dentro del partido? Tenemos nuestra reglamentación, una comisión de ética interna tenemos nosotros, pero en este caso no son miembros del comité político, pero también están siendo sometidos a los tribunales con una acusación muy firme. Y en el caso del compañero Félix Bautista hay una sanción. Ya no es un problema de que estamos esperando un veredicto de un tribunal, es una sanción y expresada por la embajada norteamericana en función del gobierno norteamericano. Yo creo indudablemente, y yo lo que digo, debieron, cuando ocurrió eso y antes, ellos mismos deponer de su cargo, renunciar a sus funciones internas. Es lo más coherente, lo que yo entiendo que debió ser. Al no ser eso, es indudable que hay que, y bueno, hay un planteamiento que hizo un sometimiento muy claro Francisco Domínguez Brito sobre la decisión que debe asumir el partido en cuanto a ese caso. Se apoderó el partido, incluso ya para ese caso ser discutido internamente. Yo creo que la próxima reunión no hay duda que sea uno de los puntos esenciales que se van a discutir. ¿Y si no renuncia? Lo instituimos, porque los organismos competentes que actúen. Ahora, el proceso es vamos a suponer que yo denuncie el caso, o Domínguez Brito denunció el caso. Eso pasa a la Comisión de Ética del partido, que es la que hace la recomendación entonces al organismo competente. Al organismo competente. En este caso yo pertenezco al Comité Central. Ok, entonces sería el Comité Central. También puede hacerlo el Comité Político, el Comité Central. Puede ser un organismo cualquiera, puede someterlo al Comité Central. Pero yo creo que no debieran de esperar que llegue ese momento. Yo creo que deben de actuar ahora y renunciar a las funciones internas partidarias que tienen y asumir la defensa de su honor, su nombre, en los lugares que está siendo cuestionado. Es lo que yo creo. Pero en el caso de Félix Bautista, si es senador, renunciar a su inmunidad, por ejemplo. Ya lo de la senaduría, como es un cargo de elección popular y que ya es otra cosa que no necesariamente ya es una competencia exclusiva del comité político. Ya hay un problema instituto persona en el ejercicio de la senaduría. Sí, así es. Ministro, hay un sector que encabeza el presidente del PLD que está muy activo dentro del partido. Ya salió al proselitismo, pero están acusando al otro sector que encabeza el presidente Medina de una campaña
contra el presidente Fernández y su grupo de descrédito. ¿Usted considera que se ha planificado algo en contra para que impedir que llegue a ser candidato nuevamente o es un delirio de persecución? No, ni es delirio, ni creo que tampoco sea una campaña. Yo creo que él tiene que entender que va a haber un proceso interno, que no es por aclamación que nadie va a ser candidato en el PLD. Que él sabe que va a ir a una contienda interna y en la contienda interna va a haber planteamientos distintos que se van a plantear por cada uno de los precandidatos. Esa idea de que puede ser por aclamación, que yo solo, que una negociación, eso no puede existir. El partido tiene que ir a su primaria abierta y que elija el partido internamente cuáles son los precandidatos que debemos llevar. En este caso, si son primaria abierta y se mandan 4 o 5, si se aprueban, eso van a la consulta popular. Antes se había discutido, ustedes recuerdan la ley de Lema. La ley de Lema trató en cierta medida en 1984, creo, en Uruguay, entre el Partido Colorado y el otro. La ley de Lema, ustedes saben que consistía, que un partido podía postular a un mismo cargo, una postulación, 3 y 4 candidatos. O sea, el Partido Colorado ya tenía, recuerdo yo en ese entonces, 4 candidatos, que el partido postulaba como candidato a la presidencia. Y al final se le sumaban todos los votos al que mayor voto tenía. Una especie de primaria abierta, pero ya con un proceso solo nacional. Yo lo que tengo, en cierta medida, lo de primaria abierta, un poquito más amplio que eso el concepto, pero es por ahí que anda. Entonces, ya hay que entender, independientemente que, en cuanto a la pregunta del presidente Fernández, que es una cuenta de vicepresidente, es una figura con reconocimiento y mérito, presidente del partido, que él sabe que tiene que ir a un proceso interno. Hay que ir a un proceso interno. Y el que ganó, ganó. No puede haber candidato único, ni por aclamación. Todos tienen el derecho legítimo de presentarse. Lo que yo creo. Ahora, usted, para completar la pregunta de Abel, no es muy temprano para salir. Se había acordado en una decisión del comité político, planteada y a unanimidad aprobada, que fue en el 2019 que se abriera el proceso interno. Ha habido una desesperación a destiempo. Salió el presidente Fernández, salió después Reinaldo, bueno, también salió Manuel Crespo, que anda, creo que hay otro, ¿cómo se llama el comunicador? Carlos Peña, creo que. Carlos Peña. Carlos Peña. Sí. Vaya, salió después Francisco Domínguez, pero todos han salido en violación a una decisión a unanimidad aprobada en el comité político, que el proceso electoral nosotros debíamos haberlo abierto en el 2019, que nos buscáramos seguir fortaleciendo el gobierno y tomando las medidas que fueran en beneficio del gobierno y del país. Eso fue lo que se acordó y eso ha sido violentado, porque en términos reales están en pre-campaña. Entonces, si sale uno, salen los otros. Eso está claro. Y muchos podrían entender, incluso lo de Francisco Domínguez Brito, puede entenderse que es una posición del presidente Fernández. No, él siempre ha tenido esa conducta. Siempre. Y como precandidato está dando su perfil. No, se está planteando por dónde él va a caminar ahora en su pre-campaña. Yo lo veo así. Pero de que hay que todo el mundo ya tiene su equipo de estrategia, tiene su comando de campaña y faltan que van a salir más. ¿Cuántos más? Bueno, Navarro informó que él en las horas libres de noche y los fines de semana está haciendo contacto y que próximamente, y que era pila que al Congreso Elector del PLD, cuando surge va a anunciar su candidatura, por lo menos sea uno más. ¿Y usted no aspira? No, yo no. Yo no. Mientras respira, no aspira. No. Ese es un tiro que se me puede hacer mucho. Ministro, todos estos escándalos de corrupción que han surgido en los últimos días, a Omar se le olvidó mencionar a Tommy Galán. ¿Cómo afecta al PLD en sus pretensiones electoreras para el 2020? Y en el caso del doctor Fernández, que los tres pertenecen a la corriente del doctor Fernández, ¿cómo le afecta al doctor Fernández esto? Nos afecta a todo, como organización política. Y el elemento de corrupción que antes cuando se medía aparecía con un 7-8%, ahora no aparece así. Antes aparecía que el costo de la vida, desempleo, delincuencia,
No, ahora aparece el elemento de corrupción a niveles que ya la ciudadanía está exigiendo y lo tiene planteado el tema. Nosotros nos está afectando enormemente. Por eso debemos hacer las reflexiones internas y tomar las medidas que haya que tomar para recuperar la ética interna del partido. Y los compañeros que cometan cualquier tipo de acción que no sea adecuada, que sean sancionados. Caso de España, Rajoy se va por eso. Caso de Kuczynski, caso de, a Alan García lo están ahora cuestionando, a Toledo. El caso de, hay varios casos que es el elemento de corrupción que se lo ha llevado. O sea, cómo ha cambiado el panorama. Entonces yo creo que es un elemento que hay que tomarlo en cuenta. Porque ahora mismo la ciudadanía lo tiene en primer orden, según los datos que uno maneja. Nos está afectando enormemente, como no, estamos afectados por eso. Y debemos actuar por eso. ¿Podría salir del poder por eso? Es una de las causas que se puede salir del poder. Es una. Rajoy acaba de salir por una causa de esa. Odebrecht podría acabar con el PLD en el poder. No, el caso de Odebrecht es un caso complejo. Y, que envuelve varios países. El soborno es difícil de probar. No es que no haya ocurrido, ocurrió, ese no es el problema. Pero es difícil. Pero el caso de Odebrecht, yo lo veo desde el punto de vista que cuando se va a justicia, Adriano es abogado bien brillante, y creo que hay más abogados aquí. En justicia solo se sabe cómo comienza un caso, pero no cómo termina. Entonces, hay que esperar, porque la justicia, cuando se abre un proceso, ya es un toro suelto. El caso es un caso complejo, difícil, y se está abordando. Me ha llamado la atención un hecho en el que pocas personas han reparado. Usted ha hablado más que del impacto en la población de la situación de estos dirigentes del partido, la situación, el impacto a lo interno del partido. Y yo creo que ese es un punto básico, sí, en términos de que si la militancia del partido no recibe unas líneas claras de arriba, es el sálvese quien pueda. Así es. Y no hay organización política. No hay. Porque el sentido de cuerpo se debe de tener en una organización, pero cuando tú pierdes el sentido de cuerpo, que actúa de manera independiente y lesiona el sentido de cuerpo, apartemos esos elementos, como los mismos funcionarios. La gente actúa de acuerdo como el funcionario actúa, el mensaje que envía hacia abajo. Si nosotros toleramos eso, no tendremos un partido político, no habrá PLD. No habrá PLD, eso es indudable, no habrá PLD. Es un partido que se está adecuando a los cambios que se han producido, no es el partido de cuadro que teníamos, no tenemos los mismos métodos, círculos de estudio, no, pues la sociedad cambió y ya la estructura partidaria nuestra fueron modificadas totalmente, y también hay un comportamiento distinto y está el ejercicio del poder, pero indudablemente hay líneas que no podemos abandonar, hay líneas que la línea ética no se puede perder en un partido político, pues ya sería el desastre más grande. Para conservar el PLD tiene que conservar su moral como instrumento político. No hay de otro. Y esto impacta hacia adentro. Esto impacta. Porque muchos compañeros tienen la disciplina partidaria, pero reciben el impacto y es muy negativo el impacto. No, y para usted salir como activista político, sí, a buscar apoyo y colaboración, sí, es muy difícil. Muy difícil. Y puede ser una campaña muy fuerte, en términos de que puede haber agresiones verbales, de señalamiento, en una plena campaña, que es lo que yo estoy vislumbrando hacia el 20, que va a ser una campaña que tenemos que buscar por eso los mayores controles, porque la población tiene su método de expresarse, claro, cuando pasa una caravana, cuando hay una actividad de un candidato, y la hemos vivido todo. Yo no estoy descubriendo aquí la fórmula del agua tibia. Todos lo hemos vivido. Es una campaña que puede, si no la controlamos, que es uno de los elementos que por eso la participación de la Junta es vital, pero es una campaña un poco violenta. Pero habla de la campaña cuando ya tengan la posición también en campaña, o la campaña interna también va a ser sucia. No, la interna no va a traer tantas dificultades a los medios, pero ya una campaña nacional. El candidato X. Es una persona que puede en
en determinado momento nosotros recibir respuestas muy duras, el PRM recibir respuestas muy duras, los otros partidos, todos. ¿Y esa sensación la tiene como PLDista o como ministro de Interior? Como PLDista, porque ha participado en muchos procesos electorales. Y los últimos procesos no han sido violentos, pero han habido otros que han sido muy fuertes. Entonces yo temo que retornemos hacia el 20 con una presión social, una crispación fuerte de la ciudadanía, y puede, si no se toman las medidas y los controles. Es lo que yo veo. Muy bien. Usted lo dice también, señor ministro, porque desde el partido opositor se habla inclusive de que un candidato está muerto, de que hay una figura que está muerta. Yo veo una jugada brillante, Sí. brillante. Bueno, favorece al presidente Fernández, dice, pero el presidente Fernández estaba posicionado. El que se posicionó verdaderamente es hipócrita. Claro. Una jugada magistral. ¿Y el presidente? Claro. El presidente Medina. Hay que preguntárselo. ¿Eh? Hay que preguntárselo a él. Fíjese una decisión. Oye, lo pregunto porque está muy cerca de él. No. Usted es uno de los hombres de confianza del presidente. Yo no creo, yo sé de los hombres que estoy ahí, pero es ahí que hacerlo. Es una pregunta muy personal que en su momento él va a decidir, pero constitucionalmente hasta ahora hay una imposibilidad. Claro. No está muy clara. Hasta. Bueno, pues las constituciones cambian. Yo no digo que habrá cambio ahora, ni mucho menos. Si en el caso de él hay una particularidad, ese nunca jamás. Al único que afecta pasado el 20 es a él. Lo saca del escenario político en términos de aspiraciones presidenciales. Y eso yo no creo que sea justo. Un activo político que tú tengas que, mediante un mecanismo que tiene la Constitución, quitarle la posibilidad de un retorno. No es que quiera retornar, pero la posibilidad debe estar abierta en términos legales. Y ese nunca jamás lo impide. Y al único que afecta es a él. No afecta al presidente Fernández, al expresidente Mejía, a ninguno. Salido el 20 es a él. Pero los afectaría si uno de ellos gana y luego se reelige, y ya sería nunca jamás. Sí, pero ya tenía dos pedidos. Sí. Él sale y no tiene retorno. Los otros incluso pueden participar en un torneo y si no salen electos, siguen igual de vigentes. Claro. O sea, pues puedes tener su liderazgo y su corriente y sus posiciones y seguidores. Pero el que puede ser más afectado en términos reales es el presidente Medina. Eso es así. Vamos a hablar de la policía, interior y policía. La policía ha ido cambiando, no como quisiéramos, no a la velocidad que quizás la sociedad demanda, pero evidentemente de una policía que no patrullaba, ya está patrullando, de una policía que no tenía equipo, ya tiene equipo, no todo lo que debiera tener, pero tiene equipo. Pero uno nota que falta algo en la policía. Yo no sé si es la baja remuneración, yo no sé si es la calidad de los integrantes, yo no sé si es la doctrina policial, yo no sé qué es. Usted que está adentro y que ha estado adentro por mucho tiempo y que ha estado en todos los procesos de reforma de la policía, ¿cuál es su impresión de la policía hoy? Yo creo que la policía, como bien señala, ha cambiado mucho y debe seguir cambiando. Y hay un proceso de depuración interna que yo lo veo muy bien. Ahora, la policía todavía requiere de mayores equipos, de mayor tecnificación, de mayor depuración y de liderazgos internos y credibilidad. Porque la credibilidad es esencial. Uno de los órganos que a veces se cuestiona más es a la Policía Nacional, que no es la culpable del problema de la delincuencia, ni tampoco de que se produzcan hechos delictivos, porque es un eje. El problema de seguridad de Estado es un problema de la seguridad de la seguridad interna de un país, el problema es de Estado, de todos los organismos del Estado, de todas las instituciones. Sin embargo, en la policía yo noto, se han mejorado los salarios, se han mejorado. Antes se hablaban del salario, Cebolla era que decía que nunca ha sido así. Porque la mayoría de policías que están en distintas instituciones tienen un especialismo. Y los salarios siempre son deficientes, hay que partir de ese hecho, pero no eran a niveles de lo que decía el Razo en ese entonces.
Se han mejorado sustancialmente los salarios, el equipamiento se ha mejorado mucho. El 911 ha sido un componente que también ha vigorizado internamente a la policía y ahora va a ampliarse hasta el 78% de la población. Todo eso ha ayudado. Ahora, en la policía, estuvimos conversando eso con el director, con Ney, hay que ejercer liderazgo interno para mayores controles. Se han sacado de la fila policial, creo que en lo que va en el periodo de Ney, 786 personas militares se han apartado de las filas policiales por conductas inadecuadas. O sea, se están tomando, hay un régimen ya de consecuencia interno que está funcionando. Pero creo que hay que caminar hacia la tecnificación y a una policía de, como le llaman ellos, de cercanía, comunitaria, y que tenga mayor credibilidad entre la población. Y para eso es un trabajo de todos, porque nosotros mismos somos los que cuestionamos cuando hay hechos de delincuencia. La policía como que no tiene la capacidad para resolverlo o para prevenirlo como debe de ser. Sin embargo, se actúa. Pero hay un hecho que es bueno yo aquí plantearlo, que hay unos hechos de convivencia sociales que son parte del problema de seguridad ciudadana, indudablemente. Pero, por ejemplo, los 3 muertos que ocurrieron ahí en Pantoja, eso es convivencia social, ¿verdad? Eso no está ligado a lo que podríamos definir como delincuencia. Eso dispara las alarmas muy alto de la población. Uno mismo siente. El caso de Emily, en San Francisco de Macorís, fue un hecho que son hechos, y no es un hecho de delincuencia, puramente de convivencia, pasionales algunos, otros convivencia, problemas, conflictos sociales. Entonces, hay que ver también cómo a la policía lo afecta estos hechos, a la imagen de ellos. Y se calculan bajo el ámbito de que es un problema de delincuencia. Muchos hechos que ocurren, que no están directamente vinculados al problema de la delincuencia en cuanto a mediciones se refiere, son hechos de convivencia, que son alarmantes, que la familia, que hay que actuar sobre ella. El problema de la educación, el comportamiento, el problema social, la droga. Pero eso cae dentro del ámbito de verse a la policía como incapaz, como hecho delictivo. Yo creo que lo que hay que seguir fortaleciendo la Policía Nacional y nunca antes se le han dado tantos recursos a la Policía Nacional. Está equipada no como un país del primer mundo, está equipada la Policía nuestra. Y el 911, todo el mundo ha visto los logros que se han obtenido con eso. A donde está operando bien. Y hay satisfacción de la ciudadanía. Hay que seguir haciendo las inversiones y seguir trabajando en la Policía Nacional. Yo estuve viendo, Adriano, un dato. A mí antes me preocupaba la tasa de suicidio. Aquí siempre estamos anualmente en 540, por ahí, anual. Este primer trimestre yo estuve antes de venir aquí a ver 154. Pero me fui a Estados Unidos a ver. Y yo me sorprendí que en Estados Unidos, escandaloso, de 39.000 a 45.000 es el promedio anual. Sí, de suicidio en Estados Unidos. Porque se creía en Japón había una reducción. Y me sorprendí de un país pequeño, Guyana, de los índices más altos de suicidio. Entonces, son hechos que te dicen a ti cuáles son los problemas sociales que hay que abordar en la sociedad. Quería hacer esa digregación. El 16 de Estados Unidos fueron 45.000 suicidios. Digo, un país de 320 millones de habitantes, pero indudablemente que es una tasa muy alta. Muy alta, muy alta. Oye, Inés. Se habló mucho de un equipo de asesores que tenía la policía, que estaba dando unas directrices sobre la información que hay que dar o no dar, un equipo de colombianos. ¿Todavía lo tienen? No. Pero no, lo que quería era crear una direccionalidad a la información, pero no era evitar la información. Yo sé que aquí se escribió bastante. Es que la han evitado. Sí. Pero no debió... evitar que fueran varias informaciones dispersas de la misma institución. Y se trató en ese momento, pero yo creo que ya está suelta la información y la ciudadanía tiene que decir. No hay manera ya de ocultar a una persona un homicidio. Porque que los organismos internacionales también crean métodos y sanciones si no se cumplen. Y las redes sociales. Pero no por las redes,
Cuando muere en salud pública, una gente por salud pública tiene que registrarlo. Ya no hay manera de tú ocultar a una persona que haya fallecido. No hay. Y los delitos, ¿cómo tú lo evitas? Que se sepan. Una persona afectada directamente. Entonces yo creo que se trató ahí de los colombianos, que no está muy bien la cosa en Colombia, por cierto, en términos de seguridad ciudadana. Pero una cosa que todavía la gente, siguiendo con la policía, que todavía la gente le molesta de la policía, es el ambiente que ve en los cuarteles. El que va a poner una querella a un destacamento no encuentra un personal amable. Oiga, el que le acaban de robar su caso, le dieron un tiro, le pasó un tiro cerca, va nervioso, va en condiciones que no son las mejores. Entonces necesita, las mujeres, por ejemplo, que van a denunciar violencia de género, las quejas son enormes, de que las tratan como que, ay, doña, arréglese con su marido. Es decir, yo creo que esa es un área que hay que trabajar todavía mucho más en la policía. Uno de los planes que tiene precisamente el director actual, y estuvimos hablando de eso la semana pasada, es sobre esa área. Porque es cierto lo que ocurre en los destacamentos, en los lugares de recepción de querella, el trato que se le da. Y también ese trato ya genera una imagen. Claro. Es muy negativa. Yo incluso, no habrá tantos psicólogos en el país, pero trabajadores sociales por lo menos, deben de haber en algunos lugares donde se producen mayores cantidades de querellas. Y nosotros medimos mediante un observatorio las provincias que tienen mayor índice de delincuencia, qué tipo de delincuencia, todo eso. Entonces hay que actuar en ese sentido con trabajadores sociales, porque eso es cierto que ocurre. Y NEIME, incluso ahora con los GPS que se manejan, se está teniendo mayores controles, incluso de que estén ahí esos militares, esos policías que manejan esa área específica. Eso es de la parte que debe de ser fortalecida en la Policía Nacional. Estamos mal. Usted encabezó el Plan Nacional de Regularización. ¿Usted puede hacer un balance de qué se hizo bien en ese proceso, qué no se hizo tan bien? ¿Qué ha pasado desde entonces con el control migratorio, ministro? Mira, el plan de regularización yo lo consideré exitoso y así se consideró internacionalmente. Es un plan que fue bien concebido. La ley 169 fue una ley que complementó el problema de la sentencia de la 168-13 del Tribunal Constitucional. Se abordó aproximadamente 249.000 personas, la mayoría, el 95% de nacionalidad haitiana, que todavía tienen el problema de documentación. Hace 2 años, año y medio, 2 años, yo participé, un año y algo, en una prórroga que se tuvo que producir de los carnés, porque también la emisión de un nuevo carnet es un gasto de casi 200 millones de pesos. Le dimos vigencia mediante una resolución interna en el Consejo Migratorio a los carnés. Yo creo que eso ha ayudado a transparentar el problema migratorio en República Dominicana, que sigue siendo un problema. Porque algunos se han quejado, por ejemplo, los bananeros de la línea noroeste. Cuando yo estaba en el Ministerio de Trabajo tuvimos una reunión. Ellos se quejaron que el plan de regularización, nos decían a mí, lo había perjudicado en vez de beneficiar. Y yo le preguntaba, ¿por qué te perjudicó? Si ustedes están bajo el trabajo digno con la Comunidad Europea, que le dan $1 adicional por cada caja que envían de banano a Europa, y ese dólar tiene que ir en beneficio a los trabajadores, porque ellos quieren mano de obra regularizada, mano de obra con salario digno, con seguridad social, para que ese producto pueda entrar a la Comunidad Europea. Bueno, que la gente cuando se regularizó, dicen ellos, se fueron a los centros donde hay mayor producción, a Santiago, Puerto Plata, cogieron Paigüe. Entonces yo he tenido que ver ahora que están entrando nuevos ilegales. Entonces yo decía, no, porque hay que tener mayores controles, y algo está fallando también en cuanto a problemas ahí de salario, que indudablemente que hay $1. Entonces, esas son de las debilidades que yo veía. Pero yo lo veo como una fortaleza, que se le exija que sean trabajadores regularizados que estén ahí. Y ese fue el plan de regularización. Creamos ahí unidades móviles. Y estoy hablando de 249.000 personas en el país regularizadas. Yo creo que el plan para mí fue exitoso.
Y esa ley 169 que completó el grupo A y el grupo B fue un complemento extraordinario a la sentencia 168. Ministro, una pregunta. Ahora tenemos una situación migratoria de tipo humanitario con Venezuela. ¿Cuál es su posición? Que no debe haber humanitaria con nadie. Si hay humanitaria con Haití, hay que aplicar los controles migratorios para todo el mundo por igual. Venezuela tiene un conflicto enorme. Llama más la atención el problema de los venezolanos, tal vez por la composición social de la gente que ha emigrado de ellos al país. No son gente tal vez de la clase baja, más pobre de Venezuela. Son clase media, más o menos. Entonces son personas que llaman mucho más la atención, mujeres lindísimas, no se le ven los rostros tan deteriorados del hambre. Y entonces han llamado más la atención, no han desplazado de las ocupaciones de bares, delivery, restaurantes, estaciones de combustible. Sí, bueno, entonces, pero yo creo que indudablemente no que hay una política de beneficio a eso, de migratorio, ni debe de haberla. Aquí hay que aplicar la ley migratoria. La gente lo único que me decía, y uno dice, bueno, Duarte murió en Venezuela. Venezuela fue que recogió a Duarte, y Petrocaribe a nosotros fue un brazo amigo, indudablemente. Yo creo que las migraciones todas hay que tratarlas por igual, todas, por igual. A ver. Ministro, en su pasada gestión se le criticó mucho por lo de la percepción, atribuirle que la criminalidad era solo algo de los medios de comunicación, porque en la cifra no era igual. Sin embargo, hay la percepción de que los planes han fracasado todos. Mira, yo nunca dije eso, nunca. Yo dije que la realidad era una cosa y lo que uno percibe es otra, que es así. Y a veces la realidad persigue la percepción. Eso es así en términos reales. Es más, la psicología moderna establece que uno no es lo que uno cree que es, que uno no es más que lo que la gente percibe que uno es. Porque eso está claro. Hay niveles aquí de inseguridad, porque no es que no hay delito, hay delito, hay inseguridad, hay robo, hay raterismo. Aquí no, en todas las sociedades, en todas. Usted que es española, cuando usted va ahora a Plaza Mayor, le dicen que no son garantes ni del bolso que usted tiene ahí al sentarse. De eso no son garantes en una plaza. Hay aquí niveles, pero aquí se está combatiendo el problema de la delincuencia. Está ahora mismo, la gente mide los homicidios, estamos en un 13% por cada 100.000 habitantes. Pero tú le preguntas a cualquier persona en la calle, y tú le das ese dato y no le significa nada. Y esas son las estadísticas. El raterismo aquí ha disminuido. Existe el problema de la droga, pero hay una eficiencia frente a eso que está ocurriendo, y la policía mayormente es que está controlando eso, mayormente. Pero hay áreas sociales que hay que abordarlas. Problema de empleo, problema de salud, el problema de la droga, el problema de hacinamiento, todos los problemas. Por eso es un problema de Estado la seguridad. Y eso fue así. Yo sé que hay gente que cree que la delincuencia es más alta de lo que nosotros tenemos como datos, pero tenemos que regirnos por los datos y combatir esa parte. Yo no creo que yo creo que están más controladas ahora. Y en eso creo que ha ayudado bastante el 911 también, aunque sea, como dicen ellos, proactivo. Pero sin embargo creo que ha ayudado bastante también en ese sentido. Y hay que seguir. La delincuencia no es un problema de lo bueno contra lo malo, porque sería sencillo, como el viejo oeste. Y ya vencimos. Eso es un combate diario. Porque las sociedades generan delincuencia. La sociedad la genera por sí solo. Eso es diario, un combate diario, permanente. Un día no hubo delito. Bueno, una bendición de Dios si no hubo. Pero no es que no va a aparecer el otro día, no va a haber delito. Bueno, podría ser un deseo. O sea que es un problema de política de Estado para tener la seguridad permanente, minuto a minuto, segundo a segundo. No es lo bueno contra lo malo y que ya vino el duelo. No, la sociedad la genera. Y sociedades como la nuestra que tienen grandes dificultades. Ministro, hablando de policía, la gente realmente es así, como decía Abel, percibe de que hay mucha delincuencia. Es cierto que las estadísticas, las últimas estadísticas, principalmente las que presentó Montalvo,
en el 911 dice que estaba por un 13% más o menos. Sin embargo, la gente dice que hay que hacer más atractiva la carrera policial y hay que meter más policía, pero los jóvenes no quieren ser policía ya, por eso mismo, porque no se le paga, aunque te dice que se ha mejorado el salario, pero es de algunos, la mayoría siguen percibiendo un salario menor. ¿Qué se puede hacer desde el gobierno para mejorar eso? Y además se está pidiendo ahora mismo se está pidiendo que de los 60 o 70 mil militares que tienen las Fuerzas Armadas, por lo menos 4.000 pasen a formar parte de la policía. En ese sentido, quisiéramos oír su opinión. Es que yo digo, es un problema de tener credibilidad, la policía, prestigio. No es que los salarios, yo he dicho que son los mejores, es que no son tan malos como se cree. Hay otras áreas de la sociedad que tienen salarios más bajos que los policías y la gente participa en ellos. El problema es de mérito. No, 5.000 pesos no tiene la policía. O vivimos en dos países distintos, tú y yo. No, vivimos la policía no gana 5.000 pesos. Es raso, yo digo es raso. Cuando gana, no gana 5.000 pesos, es raso. Si tú tienes esa nota, bueno, que me envíes. ¿Cuánto gana? No, yo voy a esperar los datos tuyos que me lo envíen, porque yo creía que andaba en 14.000 pesos, pero bueno. 5.000 pesos no son. Se tienen planes de vivienda, se tienen planes sociales, están en SENASA todos, tienen seguridad, ya, seguridad social en cierta medida. Se está avanzando. Pero yo creo que hay que prestigiar la institución, porque yo creo que el problema está ahí, básicamente. En el prestigio de la institución, en la dignificación de ella. Por eso es esencial trabajar esa parte. Y los salarios, indudablemente, y las condiciones sociales, pero no hay solo en la policía, en todo. Ahora, el militar de nuestras armadas, el Ministerio nuestro de Armada, como se le llama ahora, ¿verdad? El Ministerio de Defensa, tiene una formación distinta al policía, muy distinta. Yo no sé en qué medida, incluso por eso no hemos cuidado los patrullajes mixtos, y cuando yo estuve lo hice y ahora volví a tratar ese tema en la reunión que tuvimos, y tenemos el martes a las 9 allá con todo el alto mando del ejército, de que también en esta patrulla mixta no se policialicen los militares, ni los policías se militaricen, porque son formaciones distintas y están concebidos para actuar de manera distinta. Entonces, la policía nuestra tiene que pensar como policía de cercanía, policía de comunitaria, policía identificada permanentemente con los problemas de los barrios, de las cuadras, que ahora tenemos por cuadrantes, corredores, por el mismo 911. Pero el militar que pertenece al Ministerio de Defensa no tiene la misma formación porque no tiene ese vínculo con la ciudadanía de manera permanente que el policía. Entonces yo no sé hasta dónde eso beneficia trasladar del Ministerio de Defensa a la policía. Eso debe ser discutido y estudiado profundamente. Yo creo que uno de los problemas básicos que tiene la policía, lo estoy diciendo desde fuera sin conocimiento de causa, puede estar totalmente equivocado, es que aunque está en la ley, no existe una carrera policial. Me refiero en este sentido. Yo ingreso como raso hoy a la policía. Yo no tengo ninguna obligación de, si yo quiero ser cabo dentro de 4 años, yo tener que tomar los cursos para yo ser un buen cabo. Y cuando quiera pasar a sargento, tomar los cursos para ser un buen sargento, que incluyen quizá dirigir un destacamento pequeño en un barrio, lo que implica relaciones humanas, una serie de cosas. Entonces yo creo que parte del problema de la policía es que la gente lo que se siente es esperar los 4 años para que lo promuevan de rango. Así es. Está enfocando lo correcto. No hay problema del mérito. No lo ha hecho. En eso que se está trabajando. Y la nueva ley contempla eso. Pero que eso le da a la gente el sentido de que está haciendo algo útil. Usted haciendo un curso, usted aprendió relaciones humanas, usted aprendió tal otra cosa. No, y además, agregarle a lo que tú señalas con mucha certeza, quitarle también la influencia política. Claro. O sea, claro. Que el político llama, que no, que es el mío, que el muchacho está conmigo. No, debe de ser. La ley fue una ley bien elaborada. Sufrió algunas modificaciones. Se trajo a Velázquez de España, que fue director de la policía, se trajo a Naranjo y a, no recuerdo cómo era el otro, de Colombia, trajimos lo de México, de Chile. A los carabineros. A los carabineros se trajo el de gente del FBI, se trajo
para tener varios conceptos, costarricenses incluso, tener varias experiencias y comportamientos de ellos como para esa ley. Y ahí participó en la elaboración de esa ley muchas instituciones de la sociedad civil interna. Se discutió bastante, fue agotador ese proceso, más de un año. Y yo creo que es una ley que tiene todavía sus debilidades, pero es una buena ley. Esa ley de la policía en estos momentos, lo que hay que seguir fortaleciéndola. Y lo que señala de él es así, acabar la influencia externa para los ascensos, quitar el criterio que 4 años tiene que haber ascenso obligatoriamente a personas sin tener los méritos. Y apartar de la policía, que no puede seguir siendo policía porque tiene que tener. Una de las cosas que más se discutió fue hasta qué momento el policía, después de las 8 horas de trabajo, si seguía siendo policía o no. Si tenía que entregar el arma de reglamento cuando terminara su jornada. Esos son de los puntos que fueron clave en esa discusión, que todavía persiste, porque en nuestro país, en República Dominicana, nosotros tenemos el policía a las 24 horas. Y no es así. Y no es así, ni debe ser así. Ni debe ser. Yo creo que por ahí hay que caminar. Doña Inés. Pero antes de pasar a donde doña Inés, yo quería preguntarle algo. Se inició la construcción de una universidad ahí donde estaban los cascos negros antes, y eso está paralizado. ¿Qué ha pasado con eso? ¿No hay fondos para continuar? Los recursos. Y en Santiago se mandó el proyecto que se iba a llamar precinto, de hacer un cuartel policial, como se le llama, pero que irradia autoridad. Igual que los destacamentos que se han ido modificando todo, porque tú no puedes tener un destacamento de tartalado donde tú impartes autoridad, porque tú hay una silla cayéndose, una máquina del siglo pasado, no hay baño, si llueve tú lo ves los tipos, eso no imparte. Entonces se han modificado 100 y pico de destacamentos. En la Santiago está pendiente de hacer una estructura que acorde con la ciudad, una provincia ya de 1 millón de habitantes. Claro. Que no lo tenemos. Entonces yo creo que hay que seguir por ahí. El problema es recursos. Ministro, no es la primera vez que ocupa este cargo, esta cartera, y se le nota más contento que en trabajo. Trabajo es muy bonito. A mí me gustaría saber, en esta segundo periodo en este ministerio, ¿cuáles serían el eje de su trabajo? ¿Cuáles serían sus líneas de trabajo? Yo fui también por segunda vez al trabajo. Sí. Me han dado vuelta. No, nosotros estamos ya retomando el plan que se tiene de seguridad, que es un plan ya de inclusión social, y que todo el mundo sabe que hay un parámetro también que ya es a través del Ministerio de la Presidencia, aunque se coordina a través del Ministerio del Interior. Este plan de inclusión social nosotros lo hemos retomado, que está ahí planteado, con las mesas que se tienen locales en cada una de las provincias que queda. Por cierto, falta para allá, tu Moca querida, y creo que es Jarabacoa. Faltan 2. Se está trabajando en el método que es lo que nosotros estamos retomando de la inclusión social. Estuvimos el martes en el Almirante. Vamos con las instituciones. Ahí participan distintas instituciones del Estado, salud, llevamos SENASA, se lleva el INVI para mejorar la casa, deporte, junto con la comunidad. Entonces se llevan los actores que pueden darle solución a los problemas que ellos tienen, en términos sociales y en términos de reparaciones de vivienda, en términos de becas, no centrado en el Ministerio del Interior. Cada actor es protagonista en su área, porque es la parte de trabajar en equipo, porque también se sienta la gente empoderada del tema, y que la persona que haga el trabajo no se sienta que otros asumen los éxitos para él. Eso es lo que se está trabajando en la inclusión social. Ese es uno de los puntos que yo he tenido que abrazar, porque hay un programa de seguridad ciudadana. Junto a lo del 911, estamos ahora volviendo al control de las bebidas alcohólicas, de la extensión de horario, el problema de los fuegos artificiales, el desarme de las armas ilegales. Hay un plan que se está ejecutando, que no dejó de ejecutarse, estoy diciendo con eso, pero que hay que imprimirle mayor fuerza en estos momentos. Por ejemplo, yo creo en el control de los establecimientos de consumo de bebidas alcohólicas, yo creo en eso.
esencialmente. Las estadísticas lo dicen. Lo dicen las estadísticas. El problema de la seguridad vial, que en estos momentos estoy llegando a un acuerdo con Obras Públicas para el departamento de acarrea que teníamos nosotros en Interior, que dábamos servicio en las carreteras, que pase ya a mano de Obras Públicas, porque tienen una estructura superior, mayores recursos, mayores equipos, y un reconocimiento, pues la población, ya no hay vehículos quedados en la carretera, hay pocos asaltos en la carretera, pues no decir que no hay. O sea, es un plan que está funcionando, y eso es lo que yo voy a imprimirle sobre esas áreas, y manejarnos más con el observatorio, porque es un indicador muy claro qué debemos de hacer. Porque el observatorio, si lo interpretamos correctamente, podemos implementar medidas eficientes y no empíricas, no salir porque un tipo me dijo o una esquina del otro me habló. No, ese observatorio es vital en el funcionamiento del Ministerio del Interior, es vital. Y el problema migratorio. Nosotros ahora tenemos mayores controles, aunque migración es una dependencia del Ministerio del Interior, pero todo lo que se aprueba en migración, finalmente el Ministerio del Interior que lo recibe. Vamos a tener mayores controles sobre la nacionalidad, porque estamos viendo que gente de países desarrollados vienen a buscar la nacionalidad nuestra. Podría ser un problema fiscal en su país, pero también hay que tener mayores controles, norteamericanos, rusos, franceses, de países desarrollados, españoles, que quieren la nacionalidad dominicana. No es que no la merezcan, después de los requisitos cumplidos, pero tener mayores controles. Esa es otra parte de que nosotros fundamentalmente estamos tomando ahora en el Ministerio del Interior. Volvamos a las armas. ¿Cómo cambiamos esta cultura de que todo el mundo quiere estar armado? Y que es un gran negocio para Interior y Policía también. Y ahí es que cubre la nómina. Bueno. Pero indudablemente yo siempre he creído en el desarme. Y en eso he sido vencido siempre. Siempre he creído en el desarme. Y el desarme es fácil, el desarme. Porque no es hacer redada para desarmar. Primero pasar de lo que tienen porte, que automáticamente tienen tenencia. Eliminarle el porte. Cada vez que vayan a renovar, solamente usted tiene tenencia. Y luego marchamos sobre la tenencia. Eso en 5 años, 6 años se resuelve, 4 años. No hay que hacer redada ni nada. En las renovaciones tú vas creando los límites. Yo creo en la... Pero hay personajes en este país e instituciones que creen que eso sería dejar la seguridad en manos del narcotráfico, que eso podría perjudicar más al país. Hay muchos criterios. El mío, yo creo en el desarme. El principal criterio es que si usted aplica la ausencia de porte, todo el que ande armado en la calle es un delincuente. Por definición. Y le eliminamos el porte, ¿cómo? Cuando vayas a renovar, Adrián. Exacto. Tú vas a renovar el tema, te tocó, no. Solamente le estamos renovando para que tenga tenencia. Va sacando las armas de la calle. Pero acuérdense que es una política que no depende solamente del Ministerio del Interior. Yo siempre he creído en eso. He creído en eso, fundamentalmente, y sigo creyendo en eso. Pero es una cultura tan arraigada que lo único que pide un militar o un policía cuando lo retiran es que le dejen el arma. Que le dejen el arma. Por ejemplo, la redada cuando uno hace en los bares, que está prohibido en los bares, porque está como el viejo pues yo hacíamos redadas y ahora volvimos a implementarla. Tú le tienes que depositarlo y el tipo la guarda en una caja. Y cuando tú te vas, te la dan. Ese tiene tenencia de porte ilegal de armas, puedes guardarla ahí. Porque el arma de fuego pertenece al Estado. Yo no puedo tener en mi casa un arma guardada, de que en la caja fuerte sin registrar y nada, eso es tenencia de arma ilegal de fuego. No es como un vehículo, tú puedes tener un vehículo en tu casa de lujo, no le saca placa ni nada. O sea, yo creo que debe haber un mayor control, pero no es una posición que depende de uno. Yo creo en el desarme, por lo menos eliminar el porte gradualmente primero. Y es sencillo, es en las renovaciones. ¿Y las renovaciones son anuales? Sí, es sencillo, eso en 2 o 3 años tú lo llevas a la tenencia. Y luego la tenencia, vamos a ver quién es. El porte, bueno, de acuerdo al oficio de la persona, la peligrosidad que representa el oficio que tiene, se dan algunas adicionales para el porte. La tenencia también, hay personas que no pueden tener ni tenencia, que ya no califican para ello. También de la edad, yo no creo que la gente de 20, 35 años para abajo, 25 años con un arma de fuego, una tenencia, ¿para qué? O de más de 80 para que se la quiten. Exacto. No, compadre. Bien. Ministro,
El 911 ha fortalecido los cuerpos de bomberos donde se ha instalado, pero en el país todavía hay grandes precariedades, lo digo porque como ministro de Interior y Policía, ustedes tienen una influencia en los cuerpos de bomberos del país, aunque son una dependencia de los ayuntamientos. ¿Cómo se puede ir trabajando para fortalecer primero la preparación de los bomberos, que hay que reconocer que tiene muchísimo valor, y aumentar los salarios? Que si se habla de salario cebolla, yo creo que los bomberos sí tienen salario cebolla. Mira, ese es uno de los temas que ya abordamos. Y yo lo vivo por Santiago. Creo que eran 16,000 pesos que tienen mensuales. Hay que hacer una redistribución de los recursos. Eso en Santiago que ganan bien. No ganan bien 16,000. No, pero eso en Santiago que ganan bien, más. Entre comillas. Hay sitios que son más, exactamente. Hay sitios que ganan 4,000 pesos hay que hacer, y hasta 400 pesos. Yo estoy hablando de lo que manda el Estado, Exacto. eso independientemente de lo que le tienen las alcaldías. Sí. Porque son dos partes, y los patronatos de ayuda, que también son suficientes con la comida, las cosas, los bomberos, y el equipo de los bomberos. Pero hay que hacer una modificación a la ley obligado, eso no resiste más. O crear un reglamento nosotros de hacer una mejor redistribución de los bomberos y aumentarle su presupuesto. Tuvimos ya una reunión sobre eso, la semana pasada también, el ministro Montalvo la convocó y estamos elaborando un reglamento para eso, porque es urgente eso. Usted está muy actualizado. Me duelen los bomberos. O tienes información. Es bombero voluntario. Eso es ya vital. Vamos a ver. Ministro, usted es el delegado del PLD ante la Junta. ¿Qué está pasando en el PLD que siempre se atrasa o no quiere rendir cuenta de los fondos que le da el Estado? Están cuadrando las cuentas. Yo tengo más de un mes insistiendo en eso. Se está cuadrando la cuenta. Faltan algunos costejos. El presidente Fernández, incluso del partido, ya dio unas declaraciones sobre eso. Y yo creo que en los próximos días nosotros vamos a mandar el informe. No debimos retrasarnos nunca. Yo lo aclaré porque no debe recaer la responsabilidad sobre mí, que acabo de llegar de delegado, y yo tampoco elaboro esa contabilidad. Pero indudablemente que estamos incumpliendo el requisito de la ley. Pero se están tomando medidas de consecuencia que no nos van a dar recursos hasta que no se envíe el informe. No le hace falta. Hace falta, y mucho. No es Déjame responsabilidad decirte, en el PLD, nosotros los funcionarios, yo soy uno de ellos, yo doy el 10% de mi salario. El PLD tiene su diezmo, entonces, El diezmo. igual que las iglesias. Sí, la mayoría de funcionarios, por no decir todo, de que llegamos a la función siempre damos el 10%. Yo doy el 10% de mi salario. Religiosamente, porque me lo descuentan automáticamente. Aunque está prohibido por la ley. No, porque uno lo autoriza y va a la cuenta perdida, el 10%. O sea, nosotros, de los salarios, no sé si el 100% lo hará, pero creo que anda en un 90 y algo %. O sea, nosotros generamos recursos internos. Del Estado. El dinero es del Todo el que Estado. trabaja voluntariamente, yo lo hago, por ejemplo, bueno, yo trabajo en el Estado, del cheque mío del Estado que tengo que hacerlo, de mi salario. Yo gano 300,000 pesos, después de los descuentos 200, me quitan 30,000 y algo para el partido, que yo autoricé. El comité político completo lo hace. Yo creo que todos los que trabajan lo están haciendo. No tengo la lista, pero es unos ingresos que tiene el partido. Muy bien. Don Adonis. Ministro, volviendo a las armas, usted hablaba ahora mismo de que hay que ir eliminando poco a poco el porte de armas de fuego y que se puede hacer a través de cada vez que uno va a renovar ese permiso. Sin embargo, yo supongo que Interior y Policía tiene que tener alguna contabilidad de quienes no han renovado. Sí. ¿Cuántos son esos? No tengo el dato ahora, pero la tenemos. Yo no he dicho que vamos a quitar el porte. Yo soy partidario de ir desarmando la población, pero esa medida no está implementada. No, yo sé que no. Ni ha sido asumida. Pero yo soy partidario. No tengo el dato. Pero nosotros incluso damos gracias permanentemente, porque como bien señalaba Adriano, es una de las fuentes de ingresos del Ministerio para su mantenimiento interno. Cuando se caen las renovaciones, tenemos dificultades económicas internas. Y hay tantas armas así. Yo no recuerdo, no quiero dar cifras porque no la tengo ahora precisa y podría errar, pero tenemos el dato. No lo recuerdo ahora porque eso se modificó. Pero esa es una de las fuentes principales de ingresos del Ministerio del Interior, las renovaciones.
Siguiendo con las armas, pero esta vez armas de los policías, creo que se hace urgente implementar que los policías dejen sus armas en los cuarteles. A ningún policía lo asaltan para robar la cartera, es para robarle el arma. Y se lo matan. Y lo matan por eso. Esa es una de las cosas que se planteó en la ley. Cuando termine sus 8 horas de trabajo, si no tiene horas adicionales, debe dejar su arma en reglamento. Porque la discusión era si el policía 24 horas o no, porque ese es el criterio que se tiene. O es una jornada de 8 horas. El policía que está en un bar bebiendo trago y se arma un lío, lo que tiene que llamar al policía de servicio para que vaya. Exacto. No tiene que sacar una pistola ahí y tirar tiro. Esa fue una de las discusiones esenciales que hubo. ¿Y a qué conclusión se llegó? No, que son 8 horas. Y si tiene horas adicionales, Claro. se le paga. Claro. Pero no puede escapar a la jornada laboral de 44 horas semanales. Claro. No puede. Porque el criterio que el policía era 24 horas. Y se va con su uniforme, con su arma, se levanta y sigue siendo policía. No. Por eso cuando le hablan del famoso part-time, ¿qué le llaman? Sí. Tiene un derecho legítimo. Claro. Usted cumplió con sus horarios. Pero no con el arma de la policía. No con el arma de la policía. Ni en un supermercado cuidando bienes privados. Sí. El licenciado José Ramón Fadul, nuestro amigo Monchi, muchísimas gracias por acompañarnos en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.